Muy buenas tardes, querida iglesia. Como dijo aquí mi hermano, mi nombre es Guido Benavides, quizás algunos no me conocen. Yo soy pastor del presbiterio, lo vamos a llamar así, porque con mi esposa participamos en la cuarta iglesia, que ahí está Abigail, mi flamante esposa, con el retoño que viene ahí a puertas el próximo mes a nacer, Florencia. Y digo y decimos que soy pastor del presbiterio porque participamos con mi esposa en la cuarta iglesia, pero por una particularidad de mi trabajo que demanda una extrema responsabilidad con el Estado de Chile, no soy pastor de una iglesia propiamente tal. Así que en conversación con el presbiterio, yo estoy en cierta manera, en pedagogía se llama profesor volante. En la iglesia lo llamamos pastor galleta. Pero en el fondo es apoyar a las iglesias y a los pastores que están con dificultad, sea por feriado legal, vacaciones o por otra situación particular o porque no tienen predicador. Y en el caso particular, hace como 2 semanas me llamó el presbítero Juan Villalón que me dijo, pastor, ¿está dispuesto a ir a predicar? Obvio, si estoy para eso, estoy para ayudar a la iglesia, estoy para predicar el evangelio, ayudar a los colegas que puedan también tomar su tiempo de descanso. Y por eso le dije, amén, y aquí voy a estar. Y al pastor Rodrigo... Juan estaba pensando en quién poder invitar y el pastor Rodrigo le dijo, pero si Guido está ahí 100% disponible, y aquí estamos. Así que la semana pasada prediqué obviamente en la cuarta iglesia, pero la anterior me tocó ir a predicar a Maipú. Así que así estoy, itinerante suena mejor que pastor Galleta, pero aquí estamos. Por otro lado, me une bastantes cosas con la primera iglesia. He visto a varios de ustedes por primera vez, a otros ya lo he visto por harto tiempo, al hermano, al pastor Enoch también lo he visto por mucho tiempo, y me une a la primera iglesia el hecho de que mi familia fue miembro de la primera iglesia. El heraldo cristiano por ahí dice que un jovencito llamado Bartolomé Pérez contrajo un matrimonio con la jovencita Aurora Santibáñez en esta iglesia. Estamos hablando del heraldo evangélico 1904, por ahí más o menos, 1905. Así que mi familia nació y se desarrolló en el evangelio aquí en la primera iglesia. Posteriormente se trasladaron a la segunda iglesia y, digámoslo así, en la modernidad llegamos a la quinta iglesia y ahí conocí al pastor Rodrigo. Y ahí nos vinculamos con el pastor Rodrigo, pasamos nuestra adolescencia, juventud junto con el pastor Rodrigo. Si quieren saber cuántos años tengo 1 año y medio más que el pastor Rodrigo. O sea, el pastor Rodrigo tiene 1 año y medio más que yo, eso es. Y nos empezamos a vincular, y también me vincula con la primera iglesia el hecho de que mi grupo de amistades con el cual uno se empezó a desarrollar estaban en la primera iglesia. Así que profundicé en el metal, en el rock, en la primera iglesia, con los chiquillos que aquí estaban en la primera iglesia, y pasamos lindos tiempos compartiendo en la granja, y ahí está la Claudia, ¿no es cierto? Y compartimos grandes momentos de reírnos, pasarlos bien. Los de la quinta me decían, ¿por qué pasáis más tiempo con los de la primera y no pasáis con nosotros? Pero porque teníamos un vínculo quizás con los chiquillos, con la música que nos unía en esa realidad. Y cuando estaba en el seminario me tocó ayudar también a la primera iglesia, a los adolescentes en ese tiempo, y ahí estuvimos también trabajando, y con la Rayen estuvimos trabajando también acá en la primera iglesia. Pero vamos a lo que nos compete, a la palabra del Señor, y les voy a pedir que abran sus Biblias en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5... Y voy a hacer lectura del versículo 11 en adelante. Disculpen, Lucas 15. Dije 5. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Y mi señora me recuerda, porque debido a mi trabajo no puedo apagar los celulares, así que vibra mi celular y tengo que mirarlo inmediatamente. Y justo en un WhatsApp de mi señora y me recuerda diciendo de que aquí también nos casamos. Entonces, está aquí. Aquí contrajimos matrimonio hace casi 11 años. Lucas capítulo 15. Versículo 11 en adelante, conocida como la historia del hijo pródigo.
También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a una hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vio y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es allá. Los invito a orar. Bendito Padre Celestial, frente a tu palabra, Señor, la hemos leído y necesitamos, Padre Santo, de que tú nos hables, nos fortalezcas, nos alimentes, nos hagas, Señor, vivenciar el Evangelio para que provoque, Señor, el dinamismo en nuestras vidas, para enfrentar el día a día, para vivir la vida comunitaria y para predicar el Evangelio de Cristo. Háblanos, Señor, hoy día como iglesia, no tan solo, Señor, como la primera iglesia presbiteriana de Santiago, sino como hijos tuyos, que tú tienes, Señor, un mensaje preparado para aquellos de los que estamos aquí. Los que estamos acá, Señor, vamos a recibir este mensaje y te rogamos, Señor, que traiga, Señor, un renuevo, poder, Señor, para vivir en santidad. Y asimismo, las ganas de poder compartírselo, Señor, al otro, al que no vino, a la familia, para así, Señor, predicar constantemente el Evangelio de Jesucristo. Por Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Hermanos, todos tenemos una percepción al respecto de algo. Si estamos analizando un mismo hecho, quizás cada uno tenga una percepción distinta a ese hecho. Quizás ustedes puedan decir, el pastor Guido vino hoy día muy emperifollado. Vino con terno, con corbata, vino formal. Y yo les podría decir que en realidad es mi ropa de trabajo. De lunes a viernes trabajo así. Y a lo mejor para ustedes podrán decir, pero pastor Guido vino formal. Pero en mi caso, si yo me tuviese que vestir formal, tendría que ponerme un chaqué. Ese que es largo y todo con humita y con todo el tema. Para mí ese es el traje formal, elegante. Pero es un tema de percepción. Entonces, ustedes me ven a mí hoy día que el pastor Guido vino muy formal y yo les podría decir, vine con mi ropa de trabajo. Es parte de las percepciones que tenemos como personas. Y entre los cónyuges y entre hombres y mujeres tenemos percepciones también de distintas cosas. Hay anécdotas que se cuentan de cómo las parejas, los esposos y las esposas, ven las realidades de la casa muy distintas al enfrentar un hecho. Hay unos videos por ahí que están en YouTube o TikTok, en el cual llega el varón a la casa, el esposo, se saca la polera, la huele y dice, todavía sirve una postura para el otro día.
y la deja ahí en la silla, no en el canasto de la ropa sucia. Y viene la esposa, la abuela, y dice, esta cuestión está sucia, y la pone en el canasto. Percepciones distintas acerca de un hecho. Uno diciendo que una polera, que una ropa puede seguir siendo usada, y la otra persona diciendo, esta ropa no puede seguir siendo usada. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene una percepción al respecto de un hecho o de una situación. Cosa cotidiana que nos pasa. Pasamos con amarillo y algunos dicen pasaste con roja y otros dicen no, si el amarillo es verde. También son distintas percepciones a las cuales nosotros nos enfrentamos día a día. Y el texto que nosotros hemos leído, que es del Hijo Pródigo, si ponemos atención desde el versículo 25 en el cual vamos a centrar la predicación, hay un problema de percepción. El hermano mayor tiene una percepción equivocada de lo que hizo su hermano menor con respecto al dinero. Y usted me dice, ¿por qué? Porque parte el relato diciendo que uno de los hermanos vino a su padre y le dijo, reparte la heredad. Y por lo tanto, el dinero era de ellos dos. Y el hijo mayor le dice, pero mira, mi hermano menor se ha malgastado tus bienes, pero en realidad ya no son los bienes del padre, son los bienes del hijo menor, porque ya son de él. Entonces hay un problema de percepción en el texto. Y en la iglesia nosotros también tenemos una percepción. En este caso es la percepción de un hermano hacia otro hermano. Pero quizás en la iglesia también nosotros tenemos esa percepción distinta o diferente hacia un hermano. Es más, es probable que tengamos una percepción equivocada, distinta con respecto a nosotros mismos. Cuando nos preguntamos, ¿somos buenos o somos malos? Y a veces decimos, sí, somos malos, pero no tan malos. O a veces decimos, somos buenos, pero no tan buenos. Y a veces en nuestra vida, también en el día a día, vemos el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno. Y a veces nosotros como cristianos, a veces nos cuesta decir, sí, yo estoy viviendo una vida exitosa gracias a las bendiciones del Señor. O a veces comenzamos a ver todas las cosas negativas y decimos, pero si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me están pasando estas cosas tan malas? Es la percepción diferente a la cual nosotros estamos mirando a lo mejor un mismo hecho. La neurociencia, y no vamos a hablar específicamente de los datos científicos, pero la neurociencia dice que si tú te comienzas a focalizar en algo, vas a comenzar a ver ese algo repetidas veces. Ejemplo, usted se quiere comprar un auto de color blanco y está pensando en el auto de color blanco y de repente va a empezar a ver en la calle un montón de autos blancos, pero siempre estuvieron ahí, porque usted comenzó a focalizarse en los autos blancos. Si usted comienza a focalizarse en las cosas negativas o en las cosas malas, eventualmente, o en la mayoría de los casos, va a comenzar a ver cosas negativas. Y así, si usted se focaliza en cosas positivas, va a comenzar a visualizar cosas positivas. Y eso, la inteligencia artificial de las redes sociales lo sabe muy bien. Hasta hace muy poco en Europa hubo una condena a una red social, redes sociales, por instigar, voy a llamarlo así, porque lo otro era que era la inteligencia artificial, lo mencionaba, motivaron el suicidio de unos jóvenes. Porque la inteligencia emocional comenzó a mostrarle esa realidad y ellos comenzaron a focalizarse y ha sido la primera sentencia al respecto de que la consecuencia del suicidio de los menores fue producto de las redes sociales. Entonces esta cuestión de la percepción es potente. Y en la percepción que tenemos nosotros también es potente. Y el texto bíblico vamos a hablar de esa percepción. Y vamos a entrar en esta percepción. Y quiero conversar con ustedes con respecto a esta mirada de este texto con la percepción que la Escritura quiere darnos, pero específicamente el relato del hijo mayor. Hemos conocido y sabemos a lo mejor del hijo pródigo, pero quizás no hemos profundizado como iglesia en el tema del hijo mayor. Y el hijo mayor perdió el gozo. Perdió el gozo porque puso su mirada en otras cosas y dejó de poner su mirada en el padre, en la casa, en la familia donde estaba, estando aún en la casa. Y quizás eso nos puede pasar a nosotros. Estando nosotros en la iglesia, compartiendo en la iglesia, nosotros también podemos perder la mirada, podemos cambiar de percepción. Y eso es lo que quiero hablar hoy día, focalizado con la percepción, es cuando perdemos el gozo. ¿Qué es lo que pasa cuando perdemos el gozo de vivir las bendiciones en la iglesia? Y lo primero que nos va a decir el texto es que perdemos el gozo
de vivir las bendiciones de la iglesia, o el resultado, es que todos vamos o llegamos a ser pródigos. Miren el versículo 25. Y dice, su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. El hijo mayor estaba desconectado completamente de lo que estaba pasando en la casa. Era una persona ajena a lo que estaba pasando. Es más, el criado sabía lo que estaba pasando en la casa. O sea, cuéntame qué es lo que está pasando. ¿Por qué hay fiesta? ¿Por qué están celebrando? ¿Por qué están cantando? ¿Por qué están disfrutando? ¿Por qué se están bendiciendo? ¿Por qué se están abrazando? ¿Por qué se están manifestando cosas lindas? Es porque él también es un pródigo. Porque él se había alejado del vínculo de la familia. Y aún estando en ese hogar, no estaba vivenciando la felicidad de su padre. No estaba vivenciando lo que Dios estaba haciendo en ese entonces. Y a veces nosotros en la iglesia nos comportamos así. A veces somos pródigos en la misma iglesia. Y a veces como que estamos desenchufados a la realidad que está viviendo la iglesia. Por eso, tiempo atrás orábamos como iglesia presbiteriana que el Señor nos permitiera encajarnos, enchufarnos en la visión de Dios, en lo que Dios estaba haciendo para no ser ajenos a eso. Y a veces nos costaba como iglesia, porque estábamos acostumbrados a un statu quo, a una forma determinada de ser iglesia. Pero el Señor comenzó a romper esos esquemas y comenzamos a vivenciar realidades que trascienden el statu quo normal, que no necesariamente son propios de la Escritura, son propios de la fe. Y así, en ese rompimiento de esos statu quo, comenzamos a enchufarnos paulatinamente a la vida de la iglesia y lo que Dios está haciendo y lo que Dios está haciendo en esta iglesia, en la cuarta iglesia o en cualquier otra iglesia. Y la iglesia comenzó a vivenciar y experimentar la fe, a vivenciar la fe cristiana. Y esa es una pregunta para nosotros. ¿Estamos desenchufados o no de la iglesia? ¿Está la iglesia mal? Porque a veces tenemos esa percepción. Mira, está aquí. Mira esto allá. Está la iglesia mal. Se está cayendo la iglesia. Ya no es la misma iglesia de antaño. Que a veces esa es la pregunta que nosotros, o la definición que hacemos. Ya no es la misma iglesia de antaño. Pero la iglesia va avanzando. La iglesia se va desarrollando. Y ahí está la oración. Señor, por favor, hazme entender o ayúdame a encajar para vivenciar lo que tú estás haciendo en tu iglesia. Entonces debemos experimentarnos eso. Pero veamos el lado positivo, no nos quedamos con el lado negativo. Podemos dejar de ser pródigos, vivenciando las cosas lindas y hermosas de la iglesia. En simples palabras, lo que Dios nos da como medios de la gracia. Disfrutar de la predicación del Evangelio. Cuando el apóstol Pablo dice, no, reúnanse, vayan a la iglesia. Porque los que no van a la iglesia ya se acostumbraron a no ir. Estoy parafraseando el texto. Vayan, compartan, escuchen el Evangelio. Por lo tanto, si no queremos ser pródigos, vamos a escuchar el Evangelio. Otro medio de gracia del Señor es la Santa Cena, los sacramentos. Vivenciemos la Santa Cena. La Santa Cena, el pan y el vino no se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que simbolizan ese hecho y tienen una realidad profunda y espiritual que nos hace vencer el pecado. Y el otro sacramento, el bautismo. El bautismo no solamente cuando bautizamos un infante o cuando bautizamos una persona mayor y lo recibimos como miembro de la iglesia. No solo el acto, sino que somos parte de una comunidad cristiana y vivenciamos la vida los unos con los otros. Y por eso nos abrazamos, por eso nos llamamos por teléfono, por eso el pastor los va a visitar, por eso ustedes también se tienen que preocupar del pastor, de su familia, porque somos una comunidad. Y el otro medio de gracia que el Señor nos da es la oración. Oramos porque es una obligación del creyente. Vosotros pues oraréis así, dice el Padre nuestro. El Señor nos dice, oren, porque con eso nos vinculamos con Dios también. Por lo tanto, iglesia, si queremos dejar de ser pródigos, partamos por esto. Nos tenemos que congregar, tenemos que estudiar las Escrituras, tenemos que leerlas, tenemos que juntarnos los unos con los otros. ¿Cuánto tiempo pasamos desconectados de los hermanos de la iglesia? ¿Cuánto tiempo pasamos sin saber del otro o de abrazarlo? La iglesia debe ser el lugar donde podamos sentir el abrazo, el confort,
del otro. No sé cuál es la experiencia de la primera iglesia, pero sí le puedo decir la experiencia de la cuarta iglesia. Una de las cosas que más les llama la atención y les ha agradado a las personas que han llegado a la iglesia o llegan a la cuarta iglesia es el cariño, el amor que expresa la cuarta iglesia. Y esa es una característica de esa iglesia. Ustedes tendrán otra o tendrán la misma, pero el Señor nos dice que no debemos ser pródigos y debemos trabajar en eso. Pero el texto bíblico también nos va a decir una segunda cosa al respecto de cuando la iglesia pierde el gozo y de las bendiciones. El primero es que todos somos pródigos o hemos sido pródigos o quizás llegaremos a ser pródigos. Pero la segunda característica es cuando perdemos ese gozo nos enojamos. Versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Y se taimó encima. Enojado y taimado. Salió por tanto a su padre y le rogaba que entrase. Se enojó. Se enojó porque estaba desconectado completamente de la vivencia de la iglesia. O sea, miro todo malo. Está todo malo. Esto ya no es. Me voy a cambiar de iglesia. Un poco más le faltó. O ir a tal iglesia. Ha pasado. Y pasa. Pero se enojó. Y la Biblia nos muestra situaciones parecidas donde los profetas del Antiguo Testamento se enojan con Dios porque no entienden o están desconectados o desenganchados de Dios. Es el caso del profeta Habacuc. El profeta Habacuc, usted cuando leen el texto del profeta Habacuc, generalmente nos acordamos de la última parte del texto. Cuando en la higuera no haya fruto, ni en las vides, y cuando esté todo seco, con todo yo alabaré y me gozaré en el nombre del Señor. Y el texto termina abajo diciendo, a los jefes de instrumentos de cuerda, hagamos una alabanza de esta grandeza que es Dios. Pero se nos olvida que los primeros 4 versículos de Habacuc es una pelea tremenda que tiene Habacuc con Dios. Es tal la magnitud de la pelea que yo creo que las traducciones de la Reina Valera y las traducciones más modernas, yo creo que nos logran identificar lo enojado que estaba Habacuc. Habacuc no entendía del por qué Dios iba a enviar un pueblo pagano, los caldeos, a invadir Israel. Y él decía, pero si somos el pueblo santo de Dios, ¿cómo tú, Dios, vas a enviar a este pueblo pagano, los caldeos, a invadir Israel? ¿Cómo nosotros, siendo el pueblo santo de Dios, nos va a poder pasar estas cosas? A veces somos igual que Habacuc. Y Habacuc estaba enojado, enojadísimo. Y yo creo que si lo hiciéramos un relato en chilenismo, yo creo que le mandó un rosario, coloquialmente hablando, de improperios que nosotros como cristianos no proferimos. Al punto de decirle a Dios en su cara, mentiroso. La verdad sale torcida. Le dice, tú, Dios, eres mentiroso. Y a veces nosotros nos comportamos como el profeta Habacuc. Le decimos a Dios, tú eres mentiroso. Porque tú prometiste que nos ibas a bendecir, mira cómo estoy. Tú nos dijiste que no nos iba a desamparar, pero mira cómo estoy. Y nos enojamos porque estamos desconectados con Dios. El problema es que imagínense que nosotros somos como un refrigerador. Ese es un refrigerador. Y debemos estar conectados con Dios. Y todo lo que está dentro del refrigerador en nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestra forma de pensar. Y si estamos desconectados de la corriente, se va a comenzar a echar a perder. Y puede llegar el momento en que se puede pudrir. Es más, también tenemos que ubicar ciertas comidas en ciertos lugares del refrigerador para que no se echen a perder. Hay personas que compran la carne del mes en el supermercado y la van cortando y le hacen bistec. Le estoy contando experiencias de mi casa. Y hacemos el corte y hacemos bistec y los tenemos que poner arriba en el freezer porque si los ponemos abajo a los 3 días se empieza a pudrir. Entonces hay que ubicarlos también. Y así también las cosas de nuestra vida, de nuestra fe. Hay que ubicar los sentimientos, hay que ubicar en lugares de nuestra vida ciertas cosas. Pero si estamos desconectados de la corriente, se va a comenzar a pudrir. Y si estamos desconectados de Dios, nos vamos a comenzar verdaderamente a pudrir por causa de eso. Entonces el Señor en este texto nos hace una advertencia, porque este hijo mayor perdió el gozo, perdió la alegría y se enojó, estaba furia porque estaba desconectado, no sabía lo que estaba pasando.
Por lo tanto, ahora en el lado positivo, si vivenciamos la vida de la iglesia, el llanto, el dolor va a ser transformado en baile y en danza, como dice el Salmo. Si estamos conectados con Dios, vamos a comenzar a percibir las cosas buenas, agradables y buenas, cuando le hablaba acerca de la percepción. Ya no vamos a percibir las cosas negativas, sino que vamos a percibir las cosas positivas. Mira, el Señor hoy día es increíble cuántas personas el Señor ha transformado. Para mí fue gratificante y fue un gozo, una alegría, y se los comenté al equipo con el cual estábamos revisando los libros del presbiterio. Y me tocó justamente revisar los libros de la primera iglesia hasta la séptima iglesia. Pero no les voy a contar las infidencias de la primera iglesia. Pero sí había una iglesia particular que las reuniones de consistorio del segundo semestre del año 2022 fueron bastante interesantes. Porque eran hartas páginas. Eran como 15 actas. Hartas actas. Yo creo que eran más. Y 15 actas. Y yo creo que de esas actas, el 95% eran solo de exámenes de recepción de miembros. Y yo las leía y me gozaba. Dice, qué increíble que el Señor, esta iglesia se juntó solo para examinar nuevos miembros. Y yo me acordaba en esa oportunidad también de lo que estaba haciendo el Señor en la cuarta iglesia, que en el año 2022 el Señor también transformó el corazón de casi 15 personas con el trabajo que se está realizando también en la cuarta iglesia. Entonces, ahí yo decía, pero miren, tenemos que estar enchufados en esto, y si no me gozo, es porque estoy realmente desenchufado de esto que está pasando aquí en la iglesia. Por lo tanto, querida iglesia, enchufémonos al Señor para vivir el gozo, la alegría de lo que el Señor está haciendo. Ustedes podrán decir que esto es algo como súper simple, pero hoy día están transmitiendo, y están transmitiendo en vivo. Hay iglesias que cortaron la transmisión en vivo. Pero ese acto, solamente de transmitirlo en vivo, esa predicación puede ser vista en África, en Europa, en España. Y nosotros tuvimos la experiencia como cuarta iglesia de que un sermón en vivo era visto desde Islas Canarias. Porque teníamos unos hermanos que se habían ido a Islas Canarias, pero lo veían desde allá. Pero ustedes no saben cuál es la trascendencia de eso. Por lo tanto, están filmando. ¡Qué rico! Están filmando. La primera iglesia se volvió una iglesia transfronteriza, porque eso permite superar las barreras y las fronteras a nivel nacional. Se volvió transregional, más allá de la región. Transcomunal, más allá de la comuna de Santiago. Se puede ver de distintos lados. Y eso es lindo, eso es hermoso. Se lo digo con experiencia, que a lo mejor prontamente con mi esposa vamos a tener que ver los sermones desde otra parte del mundo, pero esto los tiene conectados y les permite a la iglesia predicar el evangelio en cualquier parte del mundo. Entonces ahora podríamos orar, Señor, que esta predicación o las predicaciones del Pastor Rodrigo, de los presbíteros, calen y lleguen con poder a la India, a Turkmenistán y otros países. Y gracias. Y por cosas simples, una simple cámara que puede transmitir un mensaje a otra parte del mundo. Y así nos vamos conectando. No tiene que ver con cuál música o con qué no música. No, tiene que ver con el mover de Dios. No tiene que ver con respecto a cómo estamos vestidos o no estamos vestidos. Tiene que ver con el mover de Dios y decirle, Dios, ¿dónde y cómo me engancho a este propósito? ¿Cómo vivo este gozo y esta alegría de lo que tú estás haciendo? Recuerde los dos discípulos que iban devolviéndose al camino de Emaús. Iban tristes. Y cuando el texto está terminando, dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba del Evangelio? El Evangelio es el dinamis que hace mover a la iglesia. Por eso, roguemos al Señor y disfrutemos el gozo del Evangelio. Pero el texto bíblico va a decir una última cosa con respecto a esta pérdida del gozo. La primera es que nos volvemos pródigos. La segunda es que nos enojamos. Y la tercera es que perdemos, por decirlo así, la noción de todo. Perdemos la noción de quiénes somos y la noción de quién es el otro. Mire el texto bíblico, versículo 31. Él entonces le dijo, tú siempre estás conmigo y todo... Disculpen, versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí todos estos años te sirvo.
no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro. El hijo mayor perdió el sentido de la realidad. Claro, él está hablando de su hermano, pero también él hace una inferencia con respecto al mismo. Él hace una inferencia con respecto al mismo. Él perdió el sentido de quién era. Se le olvidó que era el hijo del dueño de la casa. Se le olvidó que el Señor, que el Padre ya le había repartido también parte de la heredad. Por lo tanto, perdió el sentido de saber quién Él es. Y eso a veces nos pasa con nosotros. Nos olvidamos quiénes somos. Nos olvidamos de quiénes somos, de que somos hijos de Dios. Y comienza a levantarse nuestro ego. Y comenzamos nosotros a ponernos como Dios. Y es Él el que está poniendo los patrones de medida. ¿Por qué tu padre no me diste esto? ¿Por qué tu padre no me diste esto? Él se está poniendo como el juzgador de su propio padre. Y a veces nosotros nos volvemos juzgadores y juzgamos lo que Dios hace en nuestras vidas. Y nuevamente, como el relato anterior que les dije, nos enojamos. Y nos enojamos como el profeta Habacuc. Pero hemos perdido y a veces perdemos el sentido real de quiénes somos. Somos hijos de Dios. Y a veces, y aquí cuando yo le decía, vaso medio lleno, vaso medio vacío, lo primero que nosotros debemos reconocer es que somos pecadores. Necesitamos del Señor. De que por nuestras propias fuerzas no podemos llegar al Señor. Pero después tenemos que ver el vaso medio lleno. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Su Espíritu Santo nos impulsa cada día. Pero estamos todos nosotros para levantarnos, para, iba a decir una palabra en portugués, pero encorajarnos, esa palabra. Pero nos ayuda a motivarnos. Por eso es tan importante un simple acto que ustedes hicieron hoy día. Orar juntos. Porque usted le cuenta al otro su dolor, quizás su pesar, o lo que usted quiere que el Señor lo bendiga. Pero eso les permite ir conversando y sabiendo de uno del otro, pero al mismo tiempo de contarle al otro lo que Dios hizo esta semana. Por eso hay iglesias evangélicas que hay momentos en el culto que es el del testimonio. Sí, hay iglesias cristianas de que el testimonio dura más que el sermón y más que todo el servicio, sí. Eso hay que reconocerlo, pero que se cuenten el uno al otro lo que el Señor hizo durante la semana, para poder así vivenciar y experimentar el poder de Dios. Porque yo puedo predicar aquí, el Señor transforma nuestros corazones, el Espíritu Santo predica hacia nosotros, pero si usted se cuenta lo que el Señor hizo la semana con usted está haciendo práctica, concretamente el Evangelio en el día a día de la gente y de su vida. Y eso que usted se está repitiendo las cosas sumamente importantes. Por eso en el Antiguo Testamento el Señor le dice al pueblo de Israel, escriba la ley en todas partes porque hay que repetirla y repetirla, porque nosotros aprendemos por repetición. Y es tanto que aprendemos por repetición que esto pasa cotidiano. Camión. No, otra más difícil. Canción. ¿No le ha pasado que alguien se acerca a usted y le dice, oye, canción se escribe con C o con S? Y uno queda así como... Hasta uno se le va. ¿Y qué hace uno? Le escribe. Sí, ya. Así se escribe canción. No sé si le ha pasado. Es por repetición, porque hemos repetido tantas veces de escribir que al pensar en la palabra se nos olvida inclusive cómo se escribe. Entonces hay que escribirla. Entonces aprendemos en cierta manera. Por lo tanto hay que repetirnos los mensajes de la Escritura. Tenemos que repetirnos lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo en la vida. Porque así reconocemos y nos reforzamos quiénes somos. Somos pecadores salvados por Jesucristo. Pero el Hijo había perdido la noción de quién era. Perdió la noción de quién era su hermano y perdió la noción de quién era su padre. Y por el ego que él manifestó, por creerse superior, se desenchufó y estaba desenchufado de Dios. Nosotros aún diciendo que adoramos a Dios podemos estar desenchufados de Él. Recuerde los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos dicen, no te harás imagen ni semejanza. No nos haremos una idea equivocada de Dios. Porque si nos hacemos una idea equivocada de Dios, claramente vamos a ejemplificar a Dios con las distintas divinidades en aquel entonces, los dioses paganos y de figuras. Pero probablemente nos creemos o nos vamos a crear un Dios que nos justifica todos nuestros actos.
Esa es la advertencia de ese texto. Por lo tanto, iglesia, ¿quiénes somos nosotros? Somos pecadores redimidos por Dios. Y Él es quien tiene el control de todas las cosas. Pero el texto bíblico termina de una forma fabulosa, que es la conclusión del texto. Versículo 31, Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. A mí me gusta, cuando estudiamos el texto en original, es sumamente interesante esta palabra en el cual era necesario hacer fiesta, porque da la impresión de que este texto se está refiriendo al hermano menor, pero en realidad está involucrando al hermano mayor. Es como, hacemos juntos hacemos fiesta. Es decir, el padre le dijo: mira, hijo, yo sé que tú has vivido esta realidad de ser pródigo aquí mismo, que has estado desconectado conmigo, que has perdido el sentido de quién tú eres y más encima te has enojado conmigo. No importa, yo te abrazo y vamos juntos a celebrar, no tan solo a tu hermano, sino también a ti, a gozarnos del evangelio, a vivenciar la fe juntos. Y eso es lo que hace Dios en la vida de nosotros. Muchas veces las pruebas que nos toca vivir, las pruebas que le tocó vivir al hermano menor y las pruebas que le estaba tocando vivir al hermano mayor, son porque Dios quiere mostrar su poder, su amor con usted, y por eso se hace tan propio de nosotros. Todas las cosas ayudan a bien a los hijos de Dios, para disfrutar del evangelio, para disfrutar el amor. Querida iglesia, si usted hoy día está vivenciando esta realidad similar al hijo pródigo, Dios está ahí dispuesto para apapacharlo, para darle besos. Yo lo decimos así, lo voy a decir así coloquialmente, para comérselo, porque esa es la expresión que usamos con mi esposa cuando nazca nuestra hija. La vamos a comer a veces, del cariño, del amor. Es así lo que quiere hacer Dios con usted. Por lo tanto, si usted está vivenciando esta realidad del hijo pródigo, pidámosle perdón al Señor, para que el gozo del Señor se manifieste en nuestra vida y se dinamice en nuestra vida. ¿Por qué, querida iglesia? Porque el relato de la oveja perdida, de la moneda perdida y de los dos hijos pródigos, son 4 relatos, así que no se olviden, es el gozo, la alegría. El pastor salió a buscar la oveja que se había perdido, la encontró, celebró. La mujer que se le había perdido esa moneda, que por causa de la inflación de hace 2000 años ya el dracma no vale lo que valía ahora, yo creo que ahora vale más caro. Imagínense, ¿no?, el que se le perdió. Gozo, alegría, porque encontró ese tesoro. Pero miren, interesante el hijo pródigo. En el hijo pródigo es Él, Dios, el dueño de la fiesta, el dueño de la casa, quien los apapacha, los toma, los besa. Ese es nuestro Dios. Gozo y alegría es la forma en cómo debemos vivir nosotros. Gozo con alegría para que el evangelio se dinamice. Gozo para esta iglesia por medio del Señor. Gozo para el pueblo de Dios por medio del Señor, para que así vivamos el evangelio con alegría y reconozcamos de que somos hijos de Dios Todopoderoso, que el Señor nos ha perdonado, nos ha redimido y nos disponemos a seguir alabando al Señor. Y creo que el himno que viene es de la Iglesia Fundamento. Los invito ahora. Bendito Padre Celestial, toda la gloria es tuya, porque muchas veces hemos sido pródigos estando aquí en la iglesia. A veces nos creemos los doctos de la fe, los doctos de la teología, los doctos de la moral, pero no lo somos, Señor. Primeramente reconocemos, Señor, de que somos falibles, de que nos equivocamos, de que pecamos, pero al mismo tiempo reconocemos, Señor, que tú eres, que somos hijos tuyos y que tú eres nuestro Dios y que por eso, Señor, vivimos la vida con alegría y que todo lo que nos pasa es para manifestar tu gloria, para ser hechos a la estatura de Jesucristo. Toda la gloria es tuya. Por Cristo nuestro Señor oramos. Amén.